Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy es viernes y vamos a cerrar la semana hablando de algo que es fundamental. Bueno, hemos hablado esta semana del salario mínimo, hemos hablado de la seguridad ciudadana, pero hoy vamos a hablar de nuestros ríos. Vamos a hablar de la situación ambiental en nuestro país. Para eso están con nosotros dos buenos amigos, Vidalina Morales, de la Mesa Nacional Frente a la Minería. Bienvenida, Vidalina. Muchas gracias y un gusto estar acá en este canal tan digno pues de ser escuchado, ¿verdad? Y ser visto, mejor dicho, a nivel nacional. Listo. Y también está Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación, Luis, y un saludo a todos y todas tus televidentes. Bueno, El Salvador, al igual que el resto de países de Centroamérica, ha venido afrontando los embates del cambio climático. Bien dicen que estos países son los que van a sufrir y están sufriendo desde ya las consecuencias más fuertes del cambio climático, sequías, inundaciones, terremotos y la contaminación de los principales ríos que abastecen a nuestro país. Me gustaría que hicieran un balance en términos generales de cómo se encuentra nuestro país en términos de vulnerabilidad y sobre todo con las amenazas que existen, como en este caso la minería, que es algo contra lo que se ha estado luchando férreamente de parte de las comunidades. Vidalina, ¿cómo están viendo ustedes la situación ambiental del país en términos generales? Es un tema muy preocupante, que de hecho pues venimos abordándolo desde hace muchos años. Sin duda el tema de la contaminación ambiental, digamos, en general es un tema bastante fuerte y un tema que se ha venido abordando, digo, desde los años anteriores y hay amenazas, pero bueno, visto también el panorama como vemos nuestros ríos, no cabe duda de que hay una enorme contaminación y esto se debe al uso excesivo de agrotóxicos en la industria, digamos en la agricultura, que hace unos años también, muchos años, aquí en El Salvador hubo explotación minera y hay ríos también contaminados. Acá en El Salvador, en el oriente de nuestro país, hay un río que está altamente contaminado, ese río prácticamente es muerto. Esa contaminación persiste en nuestro país, en nuestras aguas. Eso es bastante fuerte, la situación que estamos viviendo, y creo que a esa situación debemos los ciudadanos, las ciudadanas ponerle mucha atención. Y también las autoridades, ¿verdad? Aquí pues es un tema que lo vamos a resolver en conjunto, un tema en el que debemos de ponerle la mayor atención y hacer acciones que encaminen a ir minimizando esta situación, ¿verdad? Listo. Luis, ¿cómo lo ven ustedes desde la UNES? Pues mira, no hay duda de que el tema hídrico es preocupante, no solo en El Salvador, sino que toda la región mesoamericana. Y es que acá en El Salvador creo que es más grave de cada lo que tú mencionabas, el tema de la vulnerabilidad que ya tiene el país. Si en el 2009 fuimos el país con mayor riesgo climático del mundo y en el 2010 fuimos catalogados como el país más vulnerable de la Tierra. Y más o menos en los siguientes años hemos estado en los primeros lugares, primeros 12 lugares. En El Salvador se puede ver el tema de agua desde dos puntos de vista, calidad y acceso. Somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana. Ese es un dato importante. En los últimos 50 años todos los ríos han disminuido su caudal, esa es la cantidad de agua que transportan. Y esto es gravísimo porque hemos aumentado la población y aumentado el uso oneroso de este bien. Por lo tanto, el agua disponible es cada vez menor. Claro, claro. Pero aquí hay una contradicción porque aquí en El Salvador llueve bastante, llueve más o menos 3 veces el promedio mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es de que hemos antropizado tanto el ambiente, hemos impermeabilizado los suelos con cemento, hemos cambiado el uso del suelo deforestando, contaminando, como mencionaba Vidalina, el tema de la minería que haya existido, los agrotóxicos que hemos vertido al suelo y al agua, que eso ha afectado ese acceso al agua. Entonces, un tema es el tema del acceso que tiene la población al agua y otro es la calidad. En el país, el 95% del agua superficial está contaminada por algo, según el Ministerio de Medio Ambiente. Heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición, todo va a los ríos. El perro muerto al río, la basura al río. También es algo muy cultural, pero la mayor cantidad de contaminación es la de la industria y las empresas que vierten mucha contaminación a estos cuerpos de agua. Entonces, eso hay que ponerle mucha atención, porque el 90% de esta agua, la que es de más fácil acceso para la población,
no se puede potabilizar por métodos convencionales. Es decir, que hirviéndola o clorándola, que es lo que generalmente se hace, sigue contaminada. Y eso hay que ponerle mucha atención porque muchas de las enfermedades renales o en algunos casos migrañas o insuficiencias de algún tipo es porque se van acumulando metales pesados en los órganos blandos del cuerpo, fruto de estos químicos o estos metales pesados que están en el ambiente. Y eso hay que ponerle trabajo de cara a la salud de la población. Obviamente, como lo decías, el agua es uno de los puntos más críticos. Muestra de ello pues es que en las últimas semanas hemos visto hechos relacionados con la contaminación de algunos ríos. Pongo el ejemplo del río La Magdalena en Santa Ana, con melaza del ingenio La Magdalena. Otro caso reciente fue el de la contaminación del río Las Cañas en Apopa. ¿Cómo analizan los impactos y el costo ambiental que esto está provocando en nuestros ríos? Pongo esto solo como ejemplo. Los impactos de hecho ya son visibles y se ven bastante fuertes, muy fuertes para todo lo que ha sido el recorrido desde el lugar de origen, donde se desbordan estos recipientes o estos contenedores de melaza, al cruce de todo lo que ha sido pues el caudal del río. A su paso hemos visto cómo ha habido muerte de diferentes especies. Se han visto peces, se han visto aves, se ha visto de todo morir. Creo que la muerte ha sido muy fuerte para estos animalitos o ecosistemas que viven en este caudal. Pienso que es una situación bastante temerosa, que sin duda ha tenido que ver mucho con que anteriormente no se han tomado las medidas adecuadas para poder contrarrestar esta situación. Porque esto entiendo que ha venido sucediendo en años anteriores, ¿no? El caso es que, como bien hemos escuchado, la melaza es un producto que al final ha sido utilizado inclusive hasta para mezclarlo con comida para los animales, pero en cantidades excesivas como lo que acabamos de ver. Ese es el detalle, ese es el problema. Y la alta temperatura. Y la alta temperatura, entonces... Arriba de los, ¿qué? Hay una situación... 150 grados, una cosa así, ¿verdad? El calor, o sea, mata el calor, pero mata también la cantidad. Y claro, los seres vivientes que hay en esos ecosistemas, o digamos, vamos a hablar en mini ecosistemas, ¿verdad? Nunca habían estado acostumbrados a estar viendo ni tomando ese tipo de sustancia. ¿Qué pasa entonces? Es ahí donde viene la muerte, la destrucción de estas especies, digamos, que viven. Entonces hay una situación bastante preocupante, pero hay una cosa que llama poderosamente la atención también, que en menos de un mes, o creo que sí, se da otro rebalse, con cosas que no pueden estar sucediendo. Consideramos que esta es una situación que tiene que alertar. De hecho, pues las autoridades ambientales en este sentido también ya están poniendo cartas en el asunto y eso es lo que se debe de hacer, pero vamos más allá. Y creo que estos señores que son los dueños de estos ingenios, porque vienen de un ingenio, deberían de ser multados. Y que esta misma multa, bueno, eso quizás a lo mejor más adelante habría que profundizarlo, pero ellos tienen mucha responsabilidad. Para que esto ocurra tiene mucha responsabilidad un ingenio. De repente las medidas que ahí estaban no eran las más adecuadas para que al final terminara pues sucediendo lo que ha acontecido con el descargue de todas estas sustancias. Es preocupante, creo que estamos llegando a un límite que hay que ponerle mucha atención. Justamente Luis Vidalina apunta a algo que es fundamental. Vamos a ver, estos ingenios, que no es otra cosa más que las fábricas donde se recibe la caña de azúcar y esta es transformada en otros subproductos que luego es una actividad productiva que genera altas ganancias. Y como dice Vidalina, en menos de un mes vemos un caso como si no fuera suficiente, ¿no? Como si no hubiera quedado ya registrado todo el daño que se causó al río La Magdalena. En este caso viene también el río Las Cañas. Ahora, ¿qué estaría pasando entonces? Las industrias
poco les importa su entorno, que justamente es donde ellos se desarrollan y al final donde ellos obtienen sus ganancias, digamos. Claro, hay que tomar en cuenta la coyuntura en que se dan estos dos desastres ambientales. Hay que tomar en cuenta que hemos tenido 4 años de sequía, que se ve exacerbada por el cambio climático, un fenómeno del Niño exacerbado por el cambio climático, que ha provocado también una sequía hidrológica, es decir, que haya menos agua. Claro. Y eso implica también en los ríos. Esto lo menciono porque muy probablemente este tipo de desastres o este tipo de vertido de melaza a los ríos han ocurrido otras veces. En el caso del río de las Cañas, hay mucha gente que habita en la zona que dice de que en el 2009 hubo un derrame similar y que todos los años hay pequeños liberaciones de melaza al río de las Cañas. En el caso de la Magdalena, igual. No hay duda que con esto, con este actuar de las empresas, se rompe el principio de precaución de la Ley de Medio Ambiente y además de otras leyes y de otras normativas vinculadas a la protección del ambiente, porque no debería ser así. Uno podría pensar, bueno, ¿y por qué han hecho las piscinas o estas pilas gigantescas de melaza tan cerca del río? Es por esto. En algún momento que necesitan limpiar, lo liberan ahí. Lo que pasa es que hoy hay tan poca agua en el río que se ha magnificado este derrame que han hecho. Ahora, no hay duda de que esto no es un accidente, o sea, en el sentido estricto de la palabra. Aquí hubo un mal manejo de los productos. En el caso de la Magdalena es que se decidió, había mucha temperatura y mucha concentración y decidieron echarle agua con cal para limpiar y no calcularon la cantidad y hubo una reacción química de efervescencia que provocó el rebalse. Entonces, estamos hablando de 900,000 galones y sí, lo puntualizo por lo que dice Vidalina. Es que es tanta la cantidad, porque hay mucha gente que anda diciendo de que la melaza no es tóxica, y es cierto, no es tóxica comparándola con el cianuro de las empresas mineras, pero en esa gran cantidad perfectamente pueden haber echado leche en polvo al río y igual hubiera matado todo, y la leche en polvo sin tomar en cuenta el calor con que iba la melaza. Claro. Hay que tomar en cuenta eso, que la melaza genera calor, incluso se ocupa para hacer abono, en el sentido que genera calor para la descomposición de otros subproductos para abono orgánico. En ese sentido, 900,000 galones, los últimos reportes del Ministerio de Medio Ambiente hablaban de más de 1.000.000 de galones, vertidos al ecosistema, al río La Magdalena, después al río San Lorenzo, después al río Paz y hasta llegó al río El Aguacate, que llega a un manglar, a una área de manglar. Y entonces tenemos las declaraciones de la empresa, del ingenio, que decían no, que solo fueron los primeros 3 kilómetros. No de que que fueron menos, que fueron 900 galones o 9.000 galones. Y se contradecía incluso con sus declaraciones en escrito, que hablaban de que eran 5.000 galones. Entonces, miramos esa contradicción. La contradicción incluso de decir, miren, no nos pongan multas porque vamos a tener que cerrar el ingenio y va a quedar 2.000 trabajadores sin amenazando empleo. Con ese, que es una amenaza burda como la que están haciendo la gente de la Asociación de Industriales, diciendo que si se incrementaba el salario mínimo y había que despedir gente. Es ese manejo maquiavélico. Un mal manejo de cara, también puntualizo lo que dice Vidalina en el sentido de que haya habido un desastre ambiental, hay un daño ambiental, del cual los ingenios tendrían que responsabilizarse. Y más que hacer ese tipo de amenazas al Estado para que no le pongan multa, decir, bueno, sí, cometimos un error y lo vamos a asumir, reparando el daño ambiental e indemnizando a las comunidades que se han visto afectadas. Comunidades que han tenido 4 años de pérdidas en agricultura por la sequía y que ahora su medio de vida, que era la pesca, se ha visto mermado. En ese sentido creo de que hay que pedirle a los señores y señoras de los ingenios que cobren responsabilidad del daño que causan. Ahora, precisamente ayer la Fiscalía a través de la Unidad de Medio Ambiente presentó una demanda civil contra los propietarios del ingenio, La Magdalena, por el derrame de melaza. La demanda es por un monto de $3.9 millones por los daños. ¿Qué opinan sobre esta demanda, Vidalina? ¿Y cómo han visto el papel de la Fiscalía General de la República y del Ministerio de Medio Ambiente en este caso? Yo creo que aquí en este momento se están poniendo a prueba también lo que son los tribunales ambientales, ¿verdad? Una entidad que está recién conformada y que bueno pues que está asumiendo con mucha energía este tema. Pues esos 3 millones, ojalá quizás más, alcanzaran para cubrir ese daño que se ha ocasionado. Pienso que esos 3 millones son pocos,
en comparación del desastre ambiental, porque esto sí es un desastre ambiental lo que se ha ocasionado. Quiero pensar que estamos viendo este desastre como una mala administración, me parece a mí, de lo que son las industrias. Una forma de cómo ellos no son, de repente, tal vez no sea la palabra más correcta, pensar que no son capaces, o quizás sí sean capaces. Pero bueno, yo estoy pensando a futuro y se me viene a la mente cómo podría ser nuestro país. Estamos viendo el ejemplo de esta industria azucarera hoy, pero ¿cómo podría ser el país en el futuro si permitimos que aquí se desarrollen 80, qué sé yo, más proyectos mineros? Las mismas condiciones son las que presentan las empresas en cualquier parte del mundo. Son tan, y voy a pensar que no son tan responsables, digamos, en este sentido, en contrarrestar todo este tipo de situaciones que se enfrentan en estos momentos. Históricamente hemos conocido de derrames, por ejemplo, en otros países del mundo, donde se hacen los relaves para captar los desechos de una minería, se desbordan y todo pasa y pasó como un accidente y se mantiene que es un accidente y de ahí no hay más que hacer. O sea, digo de parte de las empresas. El daño ya está hecho. El daño está hecho, no se hace nada de parte de las empresas. ¿A quién le toca entonces que hacer, que remediar todo lo que sucede? En todo caso son a los estados. Y eso lo hemos visto en otros países del mundo. Hoy lo vimos aquí con el caso de la fábrica de baterías. Que al final son los estados. Entonces, no deberían los estados estar invirtiendo un dinero que se puede invertir. Yo no digo que no es bueno, sino eso es bueno, pero la responsabilidad en sí es de la empresa. No, y al final cualquier dinero, un 5 que el Estado ponga para remediar un problema de estos, al final es de nuestros impuestos. Es de nuestros impuestos. A eso quiero caer, porque la responsabilidad de la empresa pareciera que se pierde cuando ya hay hechos consumados como los que estamos viendo aquí en El Salvador con el derrame de melaza y como los que se han visto en otros países del mundo. Nosotros hemos visto en el tema específico de minería cómo los embalses de estos depósitos de cola hacen grandes estragos cuando rebalsan, porque ahí llega un momento en el que se llenan y rebalsan y todo lo que pasa pues a su paso se lo terminan destruyendo y las empresas pues no hacen absolutamente nada por contrarrestar esta situación. Digo que este es un tema pues bastante, que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad?, en cómo las empresas deben de responsabilizarse ante estos desastres que pudiesen ser menos si ellos pusieran de su parte para que no sucedan este tipo de situaciones. Y hasta pueden evitarse, si lo que pasa, y ese punto es el que vamos a analizar cuando regresemos de la pausa, es que conciencia de que los daños se pueden hacer, conciencia de que estas cosas puedan suceder, tienen los empresarios. Que no les importa, de repente también es otro. Pues eso es lo que hay que analizar justamente y cómo hacerles entender, porque también de lo que se trata es de hacer las modificaciones de ley que sean necesarias para poder hacer que esto no suceda, y si sucede, que haya responsabilidad. Pero eso cuando regresemos, ¿les parece? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya venimos con más, estamos en Gente de Opiniones, hablando de la situación del medio ambiente en nuestro país. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Cuba, visitando La Habana, Pinar del Río y Varadero, del 1 al 6 de agosto. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando de la situación de nuestro medio ambiente. Y bueno, Luis, justo hablábamos antes de irnos al corte de la responsabilidad de las empresas, porque son conscientes de lo que sucede. Pero digamos en este caso, ¿cómo han visto la postura de algunos funcionarios, como el caso de la diputada Carla Hernández de Arena, que ha salido en defensa de las empresas que contaminan los ríos? De más está decirlo, pero se ha conocido en los últimos días, en las últimas horas, mejor dicho, que Juan Tennant Wright Castro, padre del diputado de Arena, Johnny Wright, es representante legal del ingenio La Magdalena. ¿Cómo ves esta postura de que algunos funcionarios salgan en defensa en situaciones como esta? Mira, no hay duda de que
ellos defienden los intereses económicos que los tienen como diputados, ¿verdad? Y es que es poner el interés público por debajo del interés privado, de las ganancias o de la generación de riqueza. Y es que es lo que ha ocurrido en muchos casos de desastres ambientales. Y tú mencionabas el tema de las baterías récord. Es decir, ahí ha quedado un daño que se ha evaluado en $3.000 millones para depurar el ambiente. Es decir, y lo tiene que asumir el Estado, nosotros y nosotras de nuestros impuestos. Entonces tenemos esta realidad de que la ganancia se privatiza, la riqueza se privatiza, pero el daño, la afectación se socializa. Esto no puede seguir así, es decir, es eso de que como es público no hay que cuidarlo, el río como pertenece a todos, contaminémoslo, pero la ganancia de producir caña de azúcar, si esa riqueza sí que me quede a mí. Y que es una de las industrias que más ganancias ha tenido en los últimos años. Claro, y con el tema de la caña de azúcar hay más tela que cortar. En toda la zona costera, por ejemplo, el 70% del agua para riego se utiliza para el cultivo de caña de azúcar, cuando hay mucho más productos de canasta básica que regar. Pero ¿quién dice algo? O el 50% de la caña se va al exterior y a nivel internacional el precio de la libra de azúcar es mucho menos que a nivel nacional. Entonces estamos subsidiando una industria que nos causa daño. Estamos subsidiando una industria que nos afecta. Y esto hay que empezarlo a ver. ¿Cómo es posible que haya caña de azúcar en los distritos de riego que están destinados para granos básicos, para alimentos? Ese tipo de cosas hay que analizarlas. Pero las posturas como la de la diputada Carla no hay duda que es posturas incongruentes de cara a defender posturas indefendibles. Decir de que la melaza no es tóxica y hasta salir tomando una cucharadita de melaza. Es que obviamente una cucharada de melaza no se va a comparar a 900,000 galones. Ese es el tema. Yo la quisiera ver en un río lleno de melaza y con la temperatura más de 100 grados. O tomarse esa melaza. Claro, a esa temperatura. Grados. Entonces, fueron 19 toneladas de peces muertos. Hay especies ahí hay especies que no hay en otro lugar, como el pez machorra, que es un pez en peligro de extinción. Y no sabemos qué impacto ha habido. Es un pez prehistórico. Prehistórico, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo creo que hay que informarse más para opinar, porque no hay duda que la caña de azúcar tiene varios impactos. Ahí tuvimos un desastre producto del derrame de melaza, que es un subproducto de la caña de azúcar. Pero si nos ponemos a hablar de la cantidad de agrotóxicos que se necesitan para producir caña de azúcar, si nos podemos hablar del glifosato, cómo es que se riega por medio de avionetas en los campos en los cañaverales. ¿Ese es el madurante? Sí, es un madurante, exactamente. Bueno, es un herbicida que lo utilizan como madurante. Y lo que nos ha contaminado. Y ha contaminado los ríos en el país, pero daña la piel de la gente que le cae, seca otros cultivos. Si alguien está sembrando maíz o frijol cerca, se lo seca. Y los cañeros nunca han respondido por esto. Nunca han respondido por la intoxicación en niños o niñas que están en escuelas cercanas a campos de cultivo de caña de azúcar. Entonces, venir aquí a defender a los cañeros que hacen un negocio millonario con todo ese tipo de externalidades que van en impactos al ambiente y a la población, es algo incongruente. Ese tipo de cosas hay que discutir a la luz de la ley, porque nos vamos a la ley, hay principios y hay normas que se incumplen. Por ejemplo, volviendo al tema de tantas cosas o tantas ilegalidades que causa el tema de la caña de azúcar, el tema de darle fuego a la caña. Eso es ilegal. El Código Penal lo prohíbe, pero se hace. Y cuando uno quiere poner una denuncia, lo que dicen es que es el tema económico, es que es la protección del trabajo, y bajo ese tipo de cosas tratan de amarrar, que le dan empleo a mucha población. Pero cuando queman, ¿cuál es el daño en salud? ¿A cuánta población? Vamos al tema de los químicos, ¿cuál es el daño en salud? Aguas abajo en el río. Ese tipo de elementos hay que analizarlo fuertemente a la luz de la ley, pero también a la luz de la población afectada, para tomar las mejores decisiones de cara a esta industria tan contaminante y que tanto daño le hace a la población. Ahora, Vidalina, también en Cabañas hay un caso de un río que está siendo contaminado por una porqueriza, el caso del río Titihuapa. Fíjese que antes de entrar en ese tema, quiero recordar... Antes de cambiarnos de río. Antes de cambiarnos de río, quiero recordar un poco, ahí por el 2007, recuerdo a personeros de la Pacific Rim, una empresa que vende el proyecto minero La Oceana Gold, y hace el mismo
piquete, como digamos, diciendo que el cianuro no era una sustancia venenosa. Inclusive hicieron una muestra donde depositaron un polvo en un vaso, como digamos en un vaso de agua, y se lo tomaron y dijeron que el cianuro no era malo, que no era veneno. Entonces viene, como estábamos un puñado de pobladores que conocíamos que el cianuro, que conocemos que el cianuro es un químico altamente mortal, le cuestionamos y le dijimos cómo es posible que estén engañando a la gente de esa forma, vayan a otro puesto, a otro lugar con esas mentiras. Imagínense, si la diputada esta está diciendo que la melaza no es dañina, pues como decían ustedes, ¿verdad? Que vaya y tome una basada, por lo menos recién salida de donde viene con esas altas temperaturas. Pero bueno, traigo a la memoria eso porque las empresas o los que le sirven a esas empresas son tan perversos en ese sentido que tratan de confundir a la población. Le quieren dar, como dicen hoy se ha puesto de moda decir, le quieren dar melaza con el dedo. Con el dedo. Ahora, imagínense situaciones, ¿verdad?, bastante difíciles. Y bueno, ahora que toca el tema ustedes, Se la porqueriza. que es bueno también profundizarlo acá, y es que resulta que en un informe del Ministerio de Medio Ambiente en el 2012 se hacía mención de los ríos que estaban en buenas condiciones. Y bueno, es interesante darnos cuenta que en ese tiempo, en el 2012, el río Titihuapa era uno de los ríos que estaban en buenas condiciones. Pero ¿qué resulta? Que cerca de ese río hay una porqueriza de, si no me equivoco, de más de 50,000 cerdos. Constantemente están haciendo descargas al río Titihuapa. No es ocasional que se ha visto muerte de peces en ese río. No, solo hay que ponerse a pensar cuánto excremento pueden producir 50,000 cerdos. Quizás más, yo pensaría que son más de 50,000 cerdos. No tengo el dato exacto, pero me atrevo a decir que son más de 50,000. Todas esas heces, bueno, ahora con la denuncia de la población, el Ministerio de Medio Ambiente ha llegado y los ha obligado a que hagan depósitos mucho más grandes para retener toda esa, ¿cómo se llama? El estiércol de los animales. Sin embargo, consideramos que eso no es suficiente, las descargas se van a seguir dando al río. Y fíjese que hay un problema que en una investigación que nosotros desde la asociación hemos hecho y que llama poderosamente la atención cómo también los peces de ese río están contaminados. Hay peces en ese río que tienen, ¿cómo se llama?, parásitos dentro de su carne, dentro de sus intestinos. Se ha encontrado todo ese tipo de contaminación en ese río. Creo que eso es bastante preocupante. Pero bueno, el estudio mismo ha dado a conocer que también hay una ave que también se debe a todos estos impactos que ahora estamos percibiendo con el cambio climático. Hay una ave que ha emigrado de su lugar de origen y se ha poblado prácticamente en lo que es el lago de Suchitoto, un lago que está, el lago de Suchitlán, le dicen. Esa ave también es portadora de este parásito que ahora pues está mucho en peces del embalse del río Lempa, pero nuestra investigación es más certera porque lo dice que está en los peces del río Titihuapa. Entonces, esa es una situación bastante preocupante. Nuestra investigación ha dado un primer paso, pero estamos como en un segundo momento en el que vamos a investigar, o se va a tratar de investigar qué ocasiona en los seres humanos el parásito que este pez, que lo deposita, esta ave que se llama, ¿cómo se llama? ¿Pez chancho? No sé. Pato chancho, perdón. Este pato es como el transmisor de ese parásito, pero este parásito lo acarrean los peces en el río, hasta en cangrejos se ha visto que está este tipo de parásito, y estamos pues en un segundo momento en el que pretendemos pues ver qué hay también, qué ocasiona a los seres humanos, porque esto es un tema pues que preocupa en el departamento. Definitivamente, y justo es producto del cambio climático, de todo el desorden ambiental en que se encuentran nuestros países. La Unidad Ecológica Salvadoreña, justamente junto a diversas organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas y comunidades organizadas que integran la campaña mesoamericana de justicia climática en El Salvador, entregaron una propuesta de ley
una propuesta de ley de cambio climático ante la Asamblea Legislativa. Veamos la nota y luego platicamos sobre eso, ¿les parece? Veamos. Pero si van y pasan un día en el campo con la gente, vienen asustados y no van a querer regresar. Diferentes organizaciones ambientalistas presentaron una iniciativa de ley sobre cambio climático producto de la consulta ciudadana que busca acciones interinstitucionales por parte del Estado. Y reúne un conjunto de propuestas para que el Estado dé una respuesta interinstitucional a la problemática del cambio climático, porque es un fenómeno que afecta no solo la competencia del Ministerio de Medio Ambiente, sino que a todo el Estado en su conjunto, inclusive hasta las finanzas públicas. La iniciativa también busca reforzar algunas políticas vigentes. La pieza de correspondencia fue acompañada por diputados del FMLN. Pero también incluye la fuerza jurídica, algunas políticas, algunas ya existen como el Plan Nacional de Cambio Climático o una política nacional y otras políticas que permitan hacerle frente al problema a través de la estrategia principal, que sería la adaptación al cambio climático. Qué bueno que ahora, en el marco todavía de la celebración del Día Nacional y Mundial del Medio Ambiente, nos viene esta iniciativa que sabemos que tiene el sentir y el pensar de cómo ven cada uno de ustedes el problema de cambio climático desde sus comunidades. No es una propuesta creada detrás de unos escritorios. Nosotros estamos claros que va a responder realmente a hacer un abordaje apropiado. Explicaron la necesidad de contar con una normativa que regule acciones que dañan el medio ambiente por parte de reconocidas transnacionales. Estamos en un proceso de impunidad ambiental. Impunidad que está siendo encabezada en muchos de los casos por la institución pública. Y aquí señalamos dos casos que son fundamentales. Recién la Corte declaró inconstitucional el artículo 89 de la Ley del Medio Ambiente, con la que permitía establecer multas. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Una ley de medio ambiente que es inoperante prácticamente. Los ambientalistas reconocen el trabajo de las instituciones gubernamentales por revertir las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, consideran que la iniciativa presentada ayudará a que el esfuerzo realizado tenga impactos más efectivos. Bueno, ahí teníamos esta propuesta de ley. Vamos a ver, Luis, ¿por qué es necesario contar con una ley de este tipo? Bueno, es necesario porque, sin duda, el cambio climático ya nos está impactando. El cambio climático en El Salvador es más lluvia, pero también es menos lluvia y es más calor. Y eso afecta a todos los medios de vida de la población. El cambio climático se puede ver como hay fenómenos climáticos extremos que más frecuentemente duran más y con más intensidad nos están afectando. De cara a eso, de cara al cambio climático, El Salvador puede hacer poco en mitigación. Mitigación es detener las causas que provocan el cambio climático, que es la temperatura global fruto de la quema de gases, de la quema de combustibles fósiles que producen gases de efecto invernadero. Pero sí tenemos que hacer varias acciones de adaptación y acciones de cara a enfrentar las pérdidas y daños del cambio climático. Entonces, como bien decía la nota, aunque hay acciones de políticas públicas como un Plan Nacional de Cambio Climático, tenemos una estrategia de cambio climático, eso es de cara al gobierno y de cara a lo público. Bueno, hay un Consejo Nacional también de Claro, está el Consejo de Sustentabilidad, pero necesitamos también acciones de cara a los privados. Y lo que puede normar a los privados es una ley. Es justamente lo que veníamos hablando de la responsabilidad que hay. Claro, entonces necesitamos una ley que venga a normar a todas las instancias públicas y privadas de cara al tema y los impactos del cambio climático. Entonces ahí estamos hablando de la necesidad de crear institucionalidad para enfrentar esos impactos y de hacer una gestión climática. Gestión climática de cara a planificar o hacer estrategias o acciones concretas en lo que es soberanía alimentaria, es decir, la comida, en lo que tiene que ver agua, educación, salud, infraestructura. Y en estos elementos, ver cómo nos adaptamos a estos impactos. ¿Cómo hacemos ahora de que si llueve, perdemos el cultivo, porque llueve demasiado intensamente, pero si no llueve también perdemos el cultivo? Entonces ahí planteamos el tema de la necesidad de la agroecología, la diversificación agrícola. Ahí están los elementos de cara a la adaptación en ese tema, pero ¿qué hacemos de cara al agua, de cara a la energía, de cara a las calles? Ese tipo de elementos se abordan desde una ley de cambio climático de cara a buscar respuestas, de cara a ver esta
articulación interinstitucional y de sectores frente a lo que es la problemática más grande a nivel ambiental en el mundo. Sí, porque es terrible ver cómo cuando aparece la nube y nuestras abuelitas nos han enseñado muy bien esa forma de pasar la cultura de la tradición oral. Nos han enseñado que cuando viene la nube va a llover. Sí. Y el que vive en el campo dice, gracias a Dios va a llover. Pero el que vive en la ciudad dice, el que vive en la orilla del río dice, Dios mío, va a llover. Va a llover. Entonces esa misma lluvia nos puede causar, nos puede traer vida, nos puede dar para los alimentos, pero también nos puede traer desastres, producto de cómo tenemos nuestro medio ambiente. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos nos enfocamos en ese punto que tiene que ver con el agua y la urgencia de contar con una ley general de aguas? Ya regresamos, estamos en Gente de Opiniones. Bueno, muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos en el último bloque y quiero que nos concentremos en el agua. Así como es necesario, en este caso, Luis, contar con una ley que nos permita enfrentar de mejor manera el cambio climático, desde hace muchos años, más de 10 años, el movimiento social viene con una lucha vidalina que es la creación y la aprobación, o dicho la aprobación, porque la propuesta de ley, bueno, de hecho hay dos propuestas ya importantes, pero una de ellas tiene 10 años de estar guardada en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es necesario urgir a los diputados y diputadas sobre esta ley? Es que, bueno, el agua es un elemento vital para la vida y tal como hemos propuesto este anteproyecto de ley desde el 2006, queremos agua para todos y todas, queremos agua de calidad y en cantidad, queremos agua para cuidar nuestras cuencas hidrográficas, que también este es un tema importante dentro del anteproyecto de ley que de las organizaciones sociales hemos venido planteando. Entonces, este elemento tan vital para la vida no puede ser privatizado. Por eso es nuestra apuesta también a un marco jurídico que ponga este bien público en manos de todos y todas. Tanto tienen derecho las empresas como también derecho aquel ciudadano y ciudadana que vive en el campo, en donde yo me atrevo a decir que muchas de nuestras comunidades no cuentan con este acceso al agua. Muchas de nuestras comunidades, yo vengo del departamento de Cabañas, ahí hay zonas que si llega una o dos veces por mes el agua a través de una tubería es bastante, pero hay zonas en las que ni siquiera por tubería le llega el agua, tiene la gente que acarrearla a sus nacimientos y pasar pues varias horas, digamos, o minutos caminando para acarrearla. Entonces, al contrario, aquí en la ciudad hay muchos lugares donde se desperdicia el agua. Imagínense que ahora pues que se ha declarado esta emergencia nacional, pues es porque se está sintiendo también aquí en San Salvador la escasez. Pero en las comunidades nosotros hemos vivido por décadas sin contar con este vital líquido, con la accesibilidad que debemos de tenerlo todo ser humano. Entonces ahí es donde radica nuestro esfuerzo de lucha por la aprobación de esa ley, pero también queremos, más allá de una aprobación de ley, que es otra lucha también que se ha venido trayendo, porque el agua quede estampado, quede dentro de nuestra Constitución como un derecho humano fundamental. En esto se había avanzado, este fue un tema de la anterior legislación, en donde ya habían dado sus votos, pero no sabemos. Bueno, sí sabemos que lo que hay es intereses mezquinos de un grupo y que no han querido pues ratificar este derecho al agua como un derecho humano fundamental. Esta es una situación que preocupa a las comunidades que carecemos de este vital líquido. Creo que estamos pues en un momento en el que se le debe de dar prioridad a estos temas ambientales. Pensamos que con una ley general de aguas, tal como se plantea desde el movimiento social y que había avanzado hasta no menos de 90 artículos, en donde habían habido coincidencias y había habido un avance. Esto se estanca y no se ha vuelto a decir mayor cosa de eso. Nosotros seguimos insistiendo, nosotros y nosotras, porque en este movimiento hay mujeres, hay hombres, hay niños, en el que seguimos insistiendo en la pronta aprobación de esa ley. Y esto pues daría la posibilidad de que
este vital líquido llegue a todos y a todas, no solo a un pequeño y reducido sector como ahora está viéndose que, bueno, las embotelladoras, las cervecerías, las grandes industrias, que bien la tienen en cantidad, ¿verdad? Pero las comunidades seguimos careciendo de este acceso a este recurso. Bien lo mencionaba Vidalina, Luis, y es que ya estamos en las ciudades, en este caso en la zona metropolitana, en San Salvador, sintiendo esa urgencia, esa escasez. Ya nos está tocando aquí en la ciudad. Eso vuelve mucho más urgente exigir que se apruebe esta ley, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Yo creo que la realidad nos está empujando a que se tomen las decisiones más certeras para poder enfrentar estas problemáticas. Y es que con la Ley General de Agua se han visto tocados fuertes intereses económicos, ya lo apuntaba Vidalina, y por eso es que no ha avanzado su aprobación, tú lo mencionabas, es decir, se presentó el 22 de marzo del 2006, más de 10 años, se empezó a discutir hace poco más de 2 años, se ha avanzado un poquito más de 90 artículos y ahí se ha detenido. Pero es que hay fuertes intereses económicos que se están tocando, es decir, en este río revuelto, en que no se regula el agua, hay ciertos pescadores que se están beneficiando. En este desorden organizado, decía una amiga del movimiento. Entonces, ahí tenemos 3 sectores específicamente y claramente identificados. La industria cañera, de la que hemos estado hablando bastante, las urbanizadoras y el sector industrial que ocupa el agua para sus productos. Y ahí bebida carbonatada, bebidas embriagantes, bebidas gaseosas, jugos, son los que más hacen uso del agua y no respetando otros usos. Entonces, la Ley General de Agua es lo que viene a plantear. Frente a 20 usos, la prioridad es el consumo humano doméstico. Después el abastecimiento de las poblaciones, mantenimiento de ecosistemas, riego para alimentación. De ahí puede entrar otros usos como el uso comercial, industrial, recreativo. Pero ¿cómo es posible acá en El Salvador que tenemos centros comerciales con 24 horas de agua, canchas de golf con agua suficiente para regar, tenemos piscinas, centros recreativos con agua todo el tiempo, pero tenemos comunidades en las que cae agua 2 veces por semana? O comunidades que no tienen acceso al agua por tubería y hay mujeres, porque aquí la problemática tiene un enfoque de género, porque son más afectadas las mujeres, que tienen que caminar 2 horas diarias para llevar un cántaro de agua al hogar. Esto no es posible. Entonces en la Ley General de Agua se plantea, hay necesidad de crear comités de cuenca, subcuenca y microcuenca, donde haya participación de todos y todas y que se decida en qué se va a utilizar el agua partiendo de estos usos. ¿Qué tipo de industria vamos a permitir en una cuenca determinada, sabiendo que puede afectar o no el agua de la que yo me abastezco? Entonces, obviamente, si yo estoy en un comité de microcuenca o subcuenca y me dicen, vamos a poner minería metálica, yo voy a decir no, porque se me va a afectar el agua. O mire, vamos a sembrar aquí caña de azúcar. No, porque está muy cerca el río. Ese tipo de cosas se plantean en la ley y por eso es que hay una fuerte oposición que no se avance. Y frente a la falta de leyes que tenemos realidades, como la del área metropolitana de San Salvador, en la cual tenemos el acuífero de San Salvador fuertemente degradado, pero tenemos industrias que han sacado 100 años agua de ese acuífero. Industrias que se dedican a hacer cervezas. O tenemos el acuífero de Nejapa, que de ahí viene también un 30-40% del agua para San Salvador, que también hay industrias que hacen bebidas gaseosas, que ocupan agua del acuífero, habiendo comunidades cercanas sin agua y habiendo comunidades de San Salvador sin agua. Ese tipo de cosas hay que regularlas frente a esta crisis. No hay duda que hay que hacer otras acciones. Por ejemplo, el 40% del agua que se extrae se va porque hay cañerías dañadas. Eso hay que trabajarlo también. Pero también pasa por cuánto se cobra por el agua. Esto es un dato importante que siempre quiero mencionarlo. En San Salvador, en promedio, se paga por metro cúbico de agua 20 centavos. Todos los usos. Y yo estoy de acuerdo que el consumo domiciliar pague eso. Pero alguien que ocupa agua de la cañería de Anda para obtener ganancias, tiene que pagar más. Claro. Y hay gente en las comunidades que paga de $1 a $3 por barril y el metro cúbico trae 5 barriles. Entonces, fácilmente la gente más pobre paga de 3,000 a 5,000 veces más por lo que paga alguien en San Salvador que tiene muchos más recursos. Eso hay que tomarlo en cuenta de cara a ver la necesidad de aprobar una ley general de agua en El Salvador.
Vamos a ver, quiero utilizar estos últimos minutos para que le hagan una invitación a la ciudadanía, porque entiendo que mañana, sábado 11, se realiza el Festival por la Conciencia Ambiental, ¿cierto? ¿Quién sí, echa bueno, la promoción ahí? Está el Festival No a la Destrucción y la Conciencia Ambiental, es un festival que trata de vincular el tema ambiental con el tema cultural. Hay varias bandas de rock y grupos juveniles. ¿Dónde va a ser esto? En el Salvador del Mundo, en la Plaza Salvador del Mundo, desde las 2 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Así. Entonces, la idea es vincular el tema ambiental con el tema del arte, con la música. Nomás regresemos del Festival para el Buen Vivir. Sí, nos vamos Te para juro que ahí. nos vamos para el Salvador del Mundo. Entonces, la idea es esto, es que la gente tome conciencia, y yo creo que el llamado a la población es que sepan de que el agua que toman no nace del chorro, nace de una cuenca hidrográfica de todos los elementos, la biodiversidad, la población, los árboles. Entonces, en la medida que cuidemos nuestra cuenca, en la medida que sepamos de dónde tomamos agua, vamos a tener un Salvador más sustentable y va a haber agua en calidad y cantidad para todos y todas. Y aquí participan varias organizaciones, supongo. Sí, va a estar, bueno, Activista El Salvador, está grupos de rock, de música, estamos como UNES también invitando a la población para participar en este evento. Perfecto. Vidalina, ¿cuál sería el mensaje para cerrar y plantearle esta situación a la ciudadanía en que hay que participar? Porque al final de nosotros depende. Muy bien dicho, pero también depende mucho de nuestros tomadores de decisiones. Por Creo supuesto. que hay un tema importante, hay una grande apuesta desde diferentes movimientos porque hayan políticas públicas, porque hayan leyes. Por ejemplo, nuestro movimiento también ha luchado fuertemente porque haya una ley que prohíba la explotación minera. La empresa minera OceanaGold, Fundación El Dorado, ahora persiste en desarrollar su proyecto. Esto no puede ser, esto va contra todo bienestar de nuestra población. Creo que ante eso la población debe de abrir muy bien los ojos. Nuestras autoridades tienen que apostarle fuertemente también a aprobar esas leyes, esas políticas que vayan en beneficio de las grandes mayorías. No debe de verse con intereses mezquinos el futuro de nuestro país. El agua es un recurso estratégico para nuestras comunidades, es un recurso estratégico para nuestro país. Y visto desde esa mirada, creemos que aquí proyectos como la minería, como la implementación de más ingenios que vengan a contaminar nuestros ríos, hay que ponerle mucha atención. Mi llamado es eso, pues, a que despertemos, decía una compañera y que quiero traerla a la memoria, una compañera que recién han asesinado en Honduras. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Berta Cáceres, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Y ante eso creo que estamos llamados todos y todas. Los salvadoreños y salvadoreñas necesitamos vivir en un ambiente donde podamos asegurar, bueno, estamos viviendo en un ambiente ya contaminado, pero esto se puede ir mejorando poquito a poco, y también yo creo que es nuestra responsabilidad dejarle a las futuras generaciones un ambiente que lo puedan disfrutar, sino como está, en mejores condiciones. Es un reto importante, yo creo, para nosotros hoy, para asegurarles el futuro a las generaciones venideras. Hay quienes dicen que en realidad este planeta solo nos lo han prestado, las futuras generaciones. Solo nos lo han prestado, eso es ¿Cómo se los vamos a cierto. entregar? Ahí está. Ahí está nuestra responsabilidad. Listo. Bueno, muchas gracias a ambos y a las organizaciones que ustedes representan. Muchas gracias a ustedes también. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con Gente Ve. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.